¿Qué tal, queridos amigos? Los conflictos internacionales pueden durar muchos años, pero también pueden terminar con tratados de paz, etc. Los conflictos que derivan de acuerdos absolutamente inequitativos también suelen terminar de manera definitiva solamente con la decisión de una de las partes. Chihuahua en estos momentos está viviendo una verdadera guerra por el agua. La ha vivido siempre, pero en esta ocasión la desidia del gobierno mexicano ha hecho que empeore el caos reinante en esta tierra maravillosa. Sobre todo porque Chihuahua necesita, más que ninguna otra entidad, el agua, porque tiene un desierto muy grande, porque por ahí, cerca en el sur de Chihuahua, que colinda con Durango y con Zacatecas, está la famosa zona del silencio, en donde ni los aparatos telefónicos, ni los radios, ni nada funciona, por el electromagnetismo que existe en esa región prodigiosa. Pero el problema del agua se ha agudizado a través del tiempo, como consecuencia, sí, de la falta de escrúpulos de nuestros gobernantes. Así como Santana vendió por unos millones la Mesilla, también cuando hubo un desvío del río Bravo, que hicieron los norteamericanos quedarse con lo que se conocía como el chamizal. Este conflicto duró aproximadamente 100 años, desde que Juárez pasó por allí hasta que Adolfo López Mateos, reuniéndose con Kennedy primero y con Johnson después, logró que se devolviera la Mesilla a territorio nacional. De la misma manera puede actuar un presidente democrático, o que se dice democrático, demócrata, porque ahora resulta que se quieren llevar todo el agua que puedan los norteamericanos, basados en un tratado de 1944, es decir, un tratado que tiene casi ya 80 años de existir y que ya no tiene razón de ser. En ese tratado de aguas de 1944 se decía que Estados Unidos podía disponer de las aguas del río Bravo a cambio de que México recibiría las del río Colorado. La segunda parte nunca se cumplió, pero la primera sí. Se llevaron el agua del río Bravo hasta secarlo, hasta entubar sus corrientes. Si uno va a Ciudad Juárez, por ejemplo, observa el lado detrás de la frontera y se ven las tuberías por donde se da cauce al agua del río Bravo, mientras se observa también la sequía del mismo. Esto es algo que entristece y duele por la sumisión que significa. La terrible sumisión al imperio norteamericano que nos ha causado tanto, pero tanto daño a través de la historia. Pues bien, ahora en Chihuahua, la Guardia Nacional está protegiendo el agua para que se lo lleven los norteamericanos. Y los chihuahuenses, los que lo son de verdad, los que habitan esa región tan entrañable de la patria, alrededor de la presa La Boquilla, han dicho no más saqueo de nuestra agua. Yo aplaudo de pie esta decisión tan varonil, tan valiente, tan nacionalista de los chihuahuenses de buena cuna. Ahí por Camargo está la presa. Y lamentablemente la Guardia Nacional quiso enfrentarse con los civiles que protegen la presa y en primera instancia fueron vapuleados por la multitud. Vapuleados los miembros de la sacrosanta Guardia Nacional del señor López Obrador. Pero regresaron y acabaron asesinando por la espalda a un matrimonio
de chihuahuenses que también defendían el agua. Los asesinó la Guardia Nacional. Ya no podremos decir que este gobierno de López Obrador es distinto a los de sus predecesores. Fíjense, cuando ocurrió el estallido de los ductos de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, con saldo de 137 muertos al final, yo me preguntaba si esto era suficiente como para señalar al señor López Obrador como un asesino, como sus predecesores. Y yo dije, no, caramba, fue un accidente, hay que esperar. Un accidente provocado por una decisión presidencial, pero accidente al fin, dramático, brutal, que salpicó de sangre a muchas personas. Pero ahora, cuando hemos visto que la Guardia Nacional asesina impunemente, no solamente en Chihuahua, sino en otros casos también, seguramente ahora me van a empezar a llegar mensajes de muchos sitios de la República en donde también se ha afrentado a la ciudadanía con la prepotencia de la Guardia Nacional, que no es otra cosa que un sucedáneo de lo que era la gendarmería en la época del señor Peña y de las policías y los militares en la calle que salieron por órdenes de Calderón para hacer su guerra. La guerra contra el narcotráfico. Ahora la guerra es por el agua. El agua que tanto necesitan los agricultores del norte del país. Hace años que se viene discutiendo este problema. Por ejemplo, Chihuahua y Tamaulipas se enfrentaron a una especie de guerra interna, sin balazos, tampoco con abrazos, pero sí tranquila y pacífica, pero enérgica, para reclamar el agua de los cauces del río Bravo. Es muy complejo el tema, pero al fin y al cabo se pusieron de acuerdo. Pero ahora no se trata del agua entre dos entidades que son finalmente parte de México, sino se trata del agua que indebidamente nos roban, basándose en un tratado anquilosado, caduco, antiguo, los norteamericanos. Como si ellos no tuvieran suficiente agua para sus parcelas y sus tierras. Nos dejan sin agua del río Bravo, porque la han entubado. Nos dejan sin agua a Chihuahua, a Tamaulipas, a otras entidades de la República. Y además, por si fuera poco, se quejan las grandes compañías cerveceras de que no se les otorga permiso para instalarse y robarse más el agua. La Brand Constellation, por ejemplo, y dicen los empresarios que esto ha inhibido las inversiones extranjeras en nuestro país. Yo ahí disiento profundamente con quienes defienden la inversión que significa arrebatar más el agua a los agricultores y a quienes necesitan de ella en nuestro territorio, en nuestro país. Vamos a dejarnos de demagogias, señor presidente. No diga usted que este es un problema que se heredó. Afronte el problema que hay en el presente, soluciónelo, no le dé vueltas, como lo hizo hoy en la mañanera, no le dé vueltas al asunto. No diga disparates porque desconoce el conflicto a fondo. Instrúyase, gobierne a este país y no permita que haya una guerra civil prácticamente entre los mexicanos que defienden el agua y la soldadesca que está ahí por órdenes suyas protegiendo el agua para que se la lleven los Estados Unidos. Esto es inaceptable. El Tratado de 1944, señores diputados, señores senadores, debe ser abrogado ya, de una vez por todas, para hacer justicia a Chihuahua, a Tamaulipas, al norte del país. Y si no tienen capacidad de hacerlo, que se vayan a otro lado y que dejen a los mexicanos utilizar su agua. Perdónenme, no me van a callar.
y lo digo con cero cobardía.